Muy buenas a todos. Hoy quiero hablar de un tema que creo, sinceramente, que nadie ha llegado a identificar como tal hasta ahora. Es una problemática y es un tema que en sí mismo ya constituye una materia de análisis, en mi opinión, la verdad. Bueno, también quería decir que por problemas técnicos, tenía la opción de elegir entre vídeo y audio o un mejor audio pero sin vídeo. Entonces al final he elegido la segunda opción, por eso ahora nadie me ve. En cualquier caso, lo que me gustaría tratar hoy sería algo que, bueno, la única palabra que se me ocurre para describir y realmente no sé cuál emplear. No tengo una palabra para describirlo, pero yo, al menos por ahora, trataría de denominarlo como lo que sería la brutalización de la política. Me explico. Esto es algo que yo creo que no nos hemos parado a analizar porque se da sobre todo y prácticamente de forma absoluta en mi generación, en la generación, de las personas que nacieron sobre todo en la segunda mitad de los años 90 y a partir de entonces, o incluso un poco antes también, en los años 90, a partir de los años 90. Por tanto, quizás sea un fenómeno que no se ha llegado a expandir demasiado, o que no forma parte quizás de una mayoría de la población española hoy. No se sabe en un futuro cómo se desarrollará. Pero esta brutalización de la política tiene unos precedentes que se dan, antes se dan, digamos, en la época, en épocas pasadas. Por ejemplo, antes el sufragio era censitario. Bueno, antes no se votaba, pero luego había un sufragio censitario destinado a unos pocos privilegiados que no solo tenían el derecho al voto, sino que este derecho al voto iba acompañado o iba precedido de una serie de privilegios que hacían de esas personas que tenían derecho a voto unas personas cultas, o por lo menos más cultas que la población en general, y con mayor capacidad de análisis. Entonces, en esta época, los discursos políticos, sin duda, serían bastante más elaborados por el hecho de ir dirigidos a un grupo muy pequeño de la población. Pero progresivamente, cada vez más personas tienen derecho al voto. Como por ejemplo cuando llega el sufragio masculino, posteriormente el sufragio universal. Y en la actualidad nos encontramos en una época en la que absolutamente todo el mundo puede votar. Esto ha entrañado, no como problema evidentemente, sino como un hecho que ha acarreado esta progresiva apertura a lo largo de las décadas y de los siglos, me atrevería a decir, de esa ampliación de las personas que pueden votar, ha llevado a una, ¿cómo decirlo? Ha llevado a una simplificación del discurso político que a veces llega a la infantilización del votante. Y esto, creo que hay una diferencia entre, por un lado, simplificar el discurso y otra cosa sería infantilizar al votante. Simplificar el discurso o infantilizar al votante. ¿Qué diferencia hay? Una simplificación del discurso es normal, por cuanto hay que llegar a la totalidad de la población, y llegar a la totalidad de la población teniendo todo un derecho igual, todos tienen el mismo derecho al voto. Entonces hay que llegar a todos y hay que hacer un mensaje lo más simple posible. Esto puede dar pie a todo tipo de demagogia, pero no llega hasta el extremo al que creo que hemos llegado hoy. ¿En qué consiste la infantilización de la política? La infantilización de la política es algo más que una simplificación del discurso, por muy simplificado que sea. La infantilización de la política consiste en adoptar lemas y discursos que favorecen comportamientos infantiles y que tratan al votante
como un niño de 12, 15 o 16 años. ¿Qué ejemplos tenemos en nuestros días de esa infantilización? Bueno, pues creo que los tenemos, es que están al lado nuestra, están hace una semana atrás. Porque, vamos a ver, tenemos que este gobierno durante la pandemia ha ido a escándalo semanal. Y a veces era un día un escándalo, al día siguiente otro escándalo. Entonces tenemos un gobierno que, bueno, evidentemente ha gestionado, pero bueno, todo esto es de forma objetiva, yo no me estoy posicionando en este sentido a nivel nacional a favor de ningún partido, pero creo que es un hecho que el gobierno ha gestionado fatal la pandemia, pero ya no es que haya gestionado fatal, sino que, como digo, hemos ido prácticamente a escándalo semanal. También vemos como ejemplos de personas como Ábalos, Fernando Simón, Pedro Sánchez, hacen, ¿cómo decirlo?, hacen de las suyas. Ábalos, con la cara dura que tuvo en el Delsigate, Pedro Sánchez hablando de un comité de expertos, y Fernando Simón también hablando de un comité de expertos que no existía. Pero esto, sin embargo, como alguien que, yo he nacido en los años 90 y formo parte de esa generación de la que hablo. Esa actitud chulesca y pasotista, diría, de Ábalos, esa actitud de matón de discoteca de Pedro Sánchez, o simplemente esa cara dura de Fernando Simón, creo que en mi generación causan una mezcla entre risa y admiración, pero risa no de reírse de ellos, sino risa de decir, voy a ser un poco vasto y pongámoslo entre comillas, cómo les mean en la cara a todo el mundo y a todo el que quieren. Eso creo, o tengo la sensación de que entre la gente de mi generación cala como algo positivo, porque hacen lo que quieren, tratan a la gente como quieren y de una forma o de otra mantienen el poder. De hecho, Pedro Sánchez está en el poder por pactar exactamente con quien dijo que no iba a pactar, pero nada de esto trasciende. Y aquí estoy hablando única y exclusivamente de mi generación. En todo caso trasciende para bien. Entonces, por ejemplo, veía en Twitter un día, hace nada, ayer mismo, un comentario, una noticia que reseñaba las declaraciones de Pedro Sánchez para contestar a Santiago Abascal cuando dijo que iba a presentar una moción de censura en septiembre. Le contestó con esa actitud Pedro Sánchez a Santiago Abascal, le contestó con esa actitud chulesca que le caracteriza y le dijo que por qué no la presentaba ya, que si es que se tenía que ir de vacaciones. Y veo en mi tweetline una chica, una amiga, una conocida, que dice, un comentario a la noticia, un tuit comentando la noticia que dice: Pedro Sánchez es el tipo de persona de la que me enamoraría. Y claro, esto es una tontería, evidentemente, no es nada representativo, pero me parece un ejemplo que es para tenerlo en cuenta, porque aquí no están primando los escándalos, ni la mala gestión, ni los 50.000 muertos que llevamos a nuestras espaldas, sino que lo que ha producido un buen calado entre las personas de mi generación, entre la gente, digamos, de mi quinta, que se diría, ha sido una especie de sensación entre, como digo, entre risa y admiración, pero me parece algo muy extraño, porque entre la población a nivel general, simplemente este tipo de todos los escándalos que ha habido no trascienden porque la gente está cansada de los políticos. Y digamos que se produce siempre el típico comentario de que son todos iguales, etcétera. Pero entre la gente de mi generación veo algo más de dejadez, veo algo más que todavía llega hasta un nivel aún más, hasta un nivel totalmente infantilizado de la política. Porque ¿cómo
podemos reaccionar así? ¿Cómo podemos decir que Pedro Sánchez es el tipo de persona de la que me enamoraría si ha llegado al poder pactando exactamente con quien dijo que no iba a pactar? Si su gestión de la pandemia ha llevado a 50.000 muertos, aunque sean 28.000, que ellos mismos admitieron que evidentemente ese número no era cierto. Vamos a ponerle 30.000, son 30.000 personas muertas. Además de los escándalos que han surgido a lo largo de toda la pandemia. ¿Cómo es posible que una persona pueda soltar un comentario así en esas circunstancias? Entonces, bueno, pues creo que esto no es que haya gente que es tonta o gente que es lista o, en fin, no creo que sea nada de eso. Creo que, y lo digo en serio, todos somos igual de capaces para entender las cosas, pero entonces hay que analizar el por qué, si, por lo menos entre la gente de mi quinta, ¿por qué con todo eso, por qué sigue habiendo muchísima gente y apenas hay críticas a un gobierno que ha actuado así? Pero me da igual que sea de derecha o de izquierda, porque en realidad lo que intento analizar es una actitud determinada que puede venir de cualquiera, en realidad. Quizás si viviera en Estados Unidos estaría haciendo este vídeo sobre Donald Trump, porque en ocasiones ha adoptado también esa actitud, pero en mi opinión creo que ha sido menos marcado que lo que ha tenido lugar en España. Esa infantilización tan brutal de la política, que al final se traduce en una brutalización de la política. ¿Por qué? ¿Por qué digo brutalización? Porque se trata, cada vez se parece más literalmente nuestro campo político, nuestro terreno político o nuestra arena política, cada vez se parece más a un patio del colegio, pero de una forma cada vez más literal. Ese es el problema, que cada vez se parece de una forma más literal. Entonces, ¿cómo es posible que una contestación, un tajo, un zasca que le pueda meter Pedro Sánchez a Abascal, una contestación así, pueda tener más efecto positivo que negativo la gestión de la pandemia? Esa es la pregunta que me hago, y creo que quizá la gente de mi quinta no entiende que... No es que no lo entienda, es que tampoco se para a pensarlo, porque cada vez vivimos más absorbidos por no por el móvil o por la tablet o por el ordenador, sino que vivimos cada vez más absorbidos en un ritmo de vida que cada vez es más veloz y nos da menos tiempo a analizar lo que sucede a nuestro alrededor. Por tanto, entramos en una dinámica en la que no analizamos este tipo de cosas, sino que consumimos un contenido de baja calidad que apenas da pie a que se pueda uno parar a analizar este tipo de cosas. Pero además, mi generación ya no viene de una generación cuyos padres pasaron una guerra, sino que ahora son nuestros abuelos los que han pasado una guerra. Entonces, creo que tampoco hemos llegado a ser plenamente conscientes de todo lo que ha pasado. Porque aparte de que una guerra o una etapa de pobreza muy acentuada queda muy lejos, creo también que tenemos una serie de comodidades en la actualidad que antes tampoco se tenían, pero hasta el punto de que esas comodidades nos absorben de tal forma que es posible abstraerse de todo lo demás, y que por tanto, mientras que no me toquen a mí mi modo de vida o mi calidad de vida o mi nivel de vida, no va a pasar absolutamente nada. Y vivimos en una sociedad en la que eso está más que asegurado. Hay gente que piensa que no se para a pensar por qué está asegurado, pero vive con la certeza de que lo está, pero no es así. Y por lo menos la generación de nuestros padres, los padres de mi generación, vivían quizá todavía con ese temor a que las cosas pudieran torcerse, porque ellos no vivieron de una forma plenamente consciente la guerra o incluso la etapa de pobreza, pero era lo que había justo antes de su etapa de bienestar, ejemplo del baby boom de los años 60. Por tanto, creo que sea como fuere,
Los, los jóvenes de hoy, entre los que me incluyo, avanzan hacia una infantilización total y absoluta que cada vez creo que incluso retrasa más la salida mental del entorno del instituto. Y todo esto puede sonar, no sé, puede sonar quizá exagerado, quizá no me entero de nada, pero sí que tengo esa sensación y mentiría si dijera que no la tengo. Por tanto, yo lo que quiero con esto es analizar un fenómeno que quizá podría ser calificado de fenómeno sociológico o político, no lo sé. Y desde luego estoy abierto a que cualquiera que piense cualquier cosa, ya sea contrario o a favor de lo que digo, de secundar que esto verdaderamente está ocurriendo, pues se agradece y bueno, siempre con educación y respeto, pero creo que es interesante analizar esta tendencia, porque esta tendencia de infantilización o de brutalización de la política creo que no se había dado hasta ahora, pero sí que sigue un proceso que tiene sus precedentes y que se ha ido desarrollando de forma progresiva a lo largo de las décadas. Por tanto, bueno, hasta aquí yo no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado y por supuesto dejad comentarios para ver qué pensáis.